gusto podernos reunir acá, podernos ver cara a cara. Ese es uno de los privilegios de poder estar acá, ¿no? De poder estar a través de Zoom, de podernos ver cada familia. Ahora nos vemos frente a frente. Cuando uno está en el templo, solamente ve al que está enfrente, ¿no? Ahora nos vemos todos aquí a través de Zoom. Saludamos también a los que están en Facebook. Ya Marcela los saludó de una manera muy grata, muy amable. Y bueno, es muy bonito ver acá todo, cómo se acomodaron todos en sus casas, cómo se prepararon en familia, cómo están allí dispuestos para rendir el culto. Ahora que estábamos en los grupos pequeños, ver cómo algunos invitaron a otros, y eso hace parte de ser iglesia. Cada uno buscando honrar al Señor, desde el más pequeño hasta el mayor, todos juntos en un mismo sentir, cada uno desde su casa, pero aquí juntos, juntos. No sé si usted puede entender eso. Cada uno es de su casa, pero aquí estamos juntos, rindiéndole honor y gloria al Señor. Y de verdad que es muy bonito ver todas las familias allí reunidas, y pues también los que están solos allí diciendo, no, yo no estoy solo, estoy aquí en iglesia, estoy aquí siendo parte unos de otros. Así que muy bien. Sean todos bienvenidos nuevamente. Y ahora vamos a contarles unos anuncios, así que por favor presten mucha atención a los siguientes anuncios. Hola, durante la semana Iglesia Viva tiene actividades que pueden ser de tu interés. Devocional de lunes a sábado, 3 de la mañana, conexión por Zoom y transmisión por Facebook. Oración de madrugada, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, transmisión por Facebook. Taller del testigo, lunes a las 6 de la tarde, conexión por Zoom. Oración y palabra, los jueves a las 7 de la noche, conexión por Facebook. Voluntad de Dios, los sábados a las 8 de la mañana, conexión por Zoom. Recuerda, haz parte de las actividades de Iglesia Viva. Y esta semana, mujeres, no olviden conectarse a la reunión. Recuerden, martes 9 de febrero, 7 de la noche, por Zoom y transmisión en Facebook. Ahora hay unas personas de la iglesia que han estado allí apoyando en este momento de la demolición, entonces quisieron dar un mensaje para toda la iglesia, así que adelante con el mensaje, por favor. Hola, si deseas servirle al Señor, aquí también puedes hacerlo. Invitamos a todos los hombres, a las mujeres, a los jóvenes que puedan llegar a ofrendar de su tiempo para la edificación, para la construcción del templo. Saluden a la cámara, señores. De la colaboración no hay distinción de edad. De la colaboración de la iglesia depende qué tan rápido volvamos a congregarnos juntos. Este es el lugar. ¡Esperamos! Y después no digas que no te avisamos. ¡Chao! Bueno, esa fue la invitación que nos quisieron hacer ellos que estaban ayer trabajando allí. Hay bastante por hacer, así que gracias a todos los que han ido, gracias a todos los que han estado allí. La verdad que ha sido muy grato poder tener esa experiencia de hacer parte cada día de la construcción de un lugar donde nos podamos reunir, que sea un lugar discreto, decente. Y bueno, vamos en ese camino. Hay muchas personas que están colaborando en esta actividad, pero necesitamos más manos. Entonces, por favor, si usted puede ir, vaya. Importante que usted sepa de un poquito del tema, que no, si quiere ir a visitar el lote, puede irlo a visitar, pero si quiere ir a trabajar, pues también está bienvenido, pero que usted sepa acerca de ello, ¿bien? Porque estamos haciéndolo con la mano de obra de nosotros mismos, y entonces ha sido bueno. Entonces, uno que se la pasa a una oficina, yo fui nomás 3 días y aquí estoy lleno de ampollas y nada, se me salió lo citadino. En cambio, ahí hay otros que son bien fortachones y, mejor dicho, han ayudado bastante. Entonces, todos invitadísimos a poder colaborar en ello. Bien, bueno, esos eran los anuncios. Recuerde que al finalizar de la palabra vamos a participar de la Cena del Señor, entonces téngala preparada allí cerca para que todos podamos ser partícipes de ello.
¿de acuerdo? Con sus hijos, con sus hijas. Y recuerde que después del culto, de este culto que estamos rindiendo, a las 10 de la mañana viene el culto con los niños. Entonces usted con los niños esté piloso. Si necesita el link, por favor nos lo pide por el WhatsApp y nosotros estaremos comunicándole, pues para que usted pueda allí conectarse con sus hijos a través de Zoom. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le voy a pedir el favor, usted abra la Biblia en Romanos capítulo número 8. Y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo número 30. Mientras usted lo encuentra, pues invitamos a todas las personas que se han conectado allí por Facebook, que de hoy en 8 tengan la oportunidad de conectarse también por Zoom, que podamos compartir unos con otros. Y bueno, pues de verdad que da mucha alegría ver cómo, a pesar de que no estamos en la iglesia, todos guardan el respeto y guardan ese deseo de honrar al Señor desde sus casas, preparándose, estando listos para este momento tan importante. Así que bueno, los que puedan ponerse en pie, bien pueden hacerlo, y lo importante es que estemos bien dispuestos para leer con respeto y honor esta palabra. Así que leamos, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y a pedirle que nos hable a través de esta palabra. Oremos. Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por este día. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios, que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que tú nos creaste a nosotros, que nosotros nos debemos a ti, Señor, que nosotros procedemos de ti, de tu pensamiento, de tu plan. Pero también reconocemos que tú eres nuestro Padre y por eso hoy te pedimos que nos hables a través de la palabra, que nos enseñes, que nos muestres cuál es el camino por el cual debemos andar, que corrijas nuestros pasos, que endereces la senda, Señor. Ayúdanos, por favor. Usa mis labios para este propósito y que cada uno de los que estamos aquí congregados en este momento estemos dispuestos a recibir la palabra con plenitud, con gozo, Señor. Que no nos dejemos arrebatar el gozo de la salvación, que no nos dejemos arrebatar el poder de la palabra en cada uno de nosotros, sino que nosotros nos inclinemos delante tuyo para honrarte y bendecirte a través de este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén. Bien. Bien, bueno, una de las cosas importantes que hay que siempre tener presente cuando escuchamos el libro de Romanos es que el libro de Romanos fue una carta escrita por Pablo en medio de los viajes. Pablo estaba deseoso de ir a Roma. Entonces, como no podía estar pronto en Roma, él decide escribir una carta. Y esta carta es una carta extensa, no es una carta corta. Pero además de eso, esta carta tiene como varios estudiosos consideran que la carta de Romanos tiene la mayor suma
de temas interesantes o importantes para usted y para mí como cristianos. Tanto así que para algunos el libro de Romanos viene a ser como el fundamento del cristianismo. Nosotros tenemos algo claro y es que el fundamento del cristianismo no es una carta de un apóstol. El fundamento del cristianismo no es lo que dijo un profeta. El fundamento del cristianismo no es lo que nosotros podamos decir o suponer. El fundamento del cristianismo es la palabra de Jesús. Pero si bien es cierto, Pablo no es Jesús, Pablo está hablando a través de la inspiración y del respeto y de la honra que él ha decidido darle a Dios durante toda su vida. De manera que cuando Pablo está escribiendo, él está preocupado porque una iglesia que en su mayoría es de gentiles, dicho de otras palabras, de personas que no son judías, que no tienen en su cabeza toda la tradición de los judíos, que no saben algunos absolutamente nada, Pablo les quiere hablar de una manera sencilla, ¿quién es Jesús? ¿Y de qué manera deben buscar a Jesús? Así que durante todos estos días, estos domingos que hemos hablado acerca de Romanos, ese ha sido el interés, que nosotros podamos aprender a través de la carta de Romanos qué es lo que nosotros debemos aprender en primera medida a través de Jesús. Hoy, al leer este texto, una de las primeras cosas que leemos es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando uno escucha este pasaje, de seguro uno dice que no es la primera vez que lo ha escuchado. Es uno de los pasajes que más se ha predicado o que más se utilizan a diario, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, alguien perdió un negocio, entonces la moral como se la da el amigo cristiano a él, le dice, no se preocupe, usted ama a Dios. Y entonces el que perdió el negocio dice, sí, yo amo a Dios. Entonces dice, bueno, pues no se preocupe que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, no, ya, y ese es el aliciente, entonces, bueno, ya estamos perfectamente, porque a los que aman a Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros comenzamos a utilizar las palabras de una manera liviana, ¿no? Entonces, no sé, si de pronto va caminando el señor Jiménez con Ubaldo, y Ubaldo se cae, pues el señor Jiménez le podría decir, Ubaldo, tranquilo, que pues si se cae, pues, y usted ama a Dios, pues todo eso le ayuda para bien, y él se levanta todo raspado y todo. Pues no, esa no es la manera de utilizar la palabra, no es la forma, pero es la forma en cómo a veces estamos utilizando los textos. Así que para poder comprender por qué Pablo le está diciendo ahora a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, vamos a recordar tres cosas importantes. Número uno, una de las primeras cosas que dice Pablo al comenzar la carta es, no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree. Es una de las primeras cosas que Pablo está diciendo. Así que guárdelo usted, no en su mente, sino en su corazón. Sepa que nosotros tenemos algo poderoso en nuestro conocimiento, que es el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio es que usted y yo estábamos perdidos, separados de Dios, pero Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para que a través de su vida nos enseñara el camino al Padre y a través de su muerte derramara la sangre, se presentara como sacrificio para que usted y yo pudiésemos tener acceso al Padre. Es decir, que ahora nosotros podemos orar a Dios. Pero no solamente ahí termina el evangelio. El evangelio continúa diciendo que nosotros un día resucitaremos, que Él volverá y nos resucitará. Y ese es el evangelio. Pero Pablo dice, no nos avergonzamos del evangelio. Así que en Roma, en esta iglesia en Roma, habían unas personas que se estaban comenzando a avergonzar del evangelio. Ay, no, Jesús no. No, hablamos de Jesús a escondidas o discretamente. O para no hablar de Jesús decimos Dios, porque pues como todo el mundo habla de Dios, sin importar cuál es su Dios, entonces hablan de manera discreta. Bien, entonces lo primero que Pablo enseña a los romanos es que no nos avergonzamos del evangelio. Una pregunta, ¿usted se avergüenza del evangelio? Pues la idea es que nosotros no nos avergoncemos del evangelio. Al principio, hoy me doy cuenta que eso era lo que me pasaba. Yo me avergonzaba un poco del evangelio frente a mi esposa. Yo llegué primero al evangelio que ella. Y recuerdo muy bien que un día íbamos por un puente peatonal, allí por la 80, íbamos cruzando. Y entonces ella me dijo, es que ahora te volviste cristiano. Entonces yo, pues para no decirle que me había vuelto cristiano, le dije, no. Es que tú sabes que a mí me interesan mucho las cosas espirituales y a mí me gusta ir y como allá enseñan gratis, pues qué bueno. Y ella me decía, ya. Hasta que un día decidí
decirle que sí, que yo había decidido amar a Cristo. Y eso fue otro día. Estábamos almorzando, yo la había invitado a almorzar a un restaurante y le dije, ¿me permites orar? Y ella me miró. Y entonces yo comencé a orar yo comencé a dar gracias a Dios en voz alta por el alimento que ponía en la mesa. Y apenas terminé, dijo, se nota que vas con toda con esto, ¿no? Entonces ya, me despojé de la vergüenza y dije, Cristo es mi vida. Y estuve dispuesto a darlo todo. La segunda cosa que Pablo dice en la carta es lo siguiente. Usted lo puede encontrar allí todavía en el primer capítulo. Y es que Pablo dice, algunos han sido entenebrecidos en su razonamiento porque han querido ser más sabios que Dios. Es decir, habiendo conocido a Dios, lo despreciaron y se envanecieron, se llenaron de sus propios pensamientos para formar su propia forma de buscar a Dios. Entonces, allí hay una pregunta bien especial, y es si nosotros estamos buscando a Dios a nuestra forma o a la forma de Él. Y eso también lo escuchamos a diario. ¿Qué es lo que dicen las personas? Mire, a mí por favor no me molesten cómo buscar a Dios. Usted en su rollo y yo en mi rollo. A la final es el mismo Dios, ¿no? O sea, todos los caminos nos llevan a Roma. Usted no se afane, ¿no? O nos dicen, pues lo importante es buscar a Dios. Dios no hace distinción de hombres. Y eso es verdad, Dios no hace distinción de hombres. Pero si cualquier camino sirviera para llegar a Dios, pues es así de sencillo. Dios no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo para que dijera, yo soy el camino. No, no hay varios caminos, no hay varias formas, no hay varias maneras, solamente hay una manera. ¿Cuál? Jesús. Entonces, cuando estamos diciendo, número uno, que no nos avergonzamos del Evangelio, es que no nos avergonzamos de lo que Jesús nos ha enseñado. Número dos, cuando decimos, no es mi manera la que me lleva a Dios, sino que Dios me mostró una manera a través de Jesús. Jesús es el camino. Entonces, en ambas partes, la iglesia de Roma, algunas personas estaban separando de Cristo. Y número tres, lo que Pablo comienza a explicar, a expresar a través, desde los capítulos 2 hasta el capítulo número 6, es que la ley no es superior a la palabra de Jesús. Pero no es que Pablo desprecie la ley, sino que Pablo nos va a contar que la ley es útil, es buena, es santa, es perfecta y es agradable a Dios, pero que a través de la ley lo que la ley muestra es que nosotros debemos cerrar la boquita y decir, necesito de Dios, necesito de su amor, necesito de su gracia, no puedo vivir sin Él. Entonces, Pablo está nuevamente diciendo, ¿necesitamos de quién? De Cristo. Necesitamos de Jesús. Ahora, teniendo claras estas tres cosas, Pablo llega al capítulo número 8 y lea conmigo, por favor, el versículo número 17. Mire lo que dice. Dice así. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire, Juan, hay una manera de ver la Biblia y es que nosotros no podemos quedarnos, por ejemplo, solamente con Romanos. Yo sé, y yo soy partícipe de eso, habían iglesias que al inicio del cristianismo solamente tenían una carta, o solamente tenían un evangelio, o solamente tenían una porción. Pero eso fue en esa época, y eso fue lo que Dios les proveyó a ellos. Y créame, eso fue suficiente para que muchos de ellos fuesen salvos. Porque lo poquito o lo mucho que les llegó, lo amaron, lo apreciaron y conocieron al Señor Jesucristo, no con la mente, sino desde el corazón. Experimentaron, vivieron, pudieron amar esas palabras de Jesús. Y si ellos escuchaban que Jesús había dicho, el que ore en mi nombre, el que crea en mí será salvo, pues ellos creían eso y vivieron con esa fe, aunque no tuvieron todo el cartapacio que usted y yo hoy tenemos. Pero hoy en día usted y yo tenemos la agrupación de toda la Biblia, así que podemos tener un mejor entendimiento. Claro, eso no llega por ósmosis, eso no llega a uno diciéndole, Señor, dame sabiduría. Y entonces usted sin leer la Biblia comienza a adquirir la sabiduría. No. Es necesario leer la palabra y entonces a la medida que usted abra la Biblia, Dios también abrirá el entendimiento
a su vida y a mi vida. Así que cuando llegamos a a Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, y si hijos, es decir, si hemos decidido caminar con Jesús, somos hijos, si hemos decidido creer en Jesús como el camino, si no nos avergonzamos del evangelio, si hemos entendido que no es por nuestras obras que somos salvos, sino que es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces somos hijos. Dice que ahora también somos coherederos. Una pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús heredó? ¿Esta tierra o el reino de los cielos? Fue la tierra lo que Jesús heredó. Perdón, fue los cielos lo que Jesús heredó. Fue los cielos lo que Jesús heredó. De esa forma lo que Jesús nos está enseñando es, hey, mantengan la mirada hacia arriba. Por eso hay un punto excelente que dice Hebreos, que nuestra ancla, imagínense, un ancla en donde va siempre. Usted va en un barco y ¿a dónde tiran el ancla? Al fondo, ¿cierto? Pero dice que nuestra ancla está puesta en Jesucristo, o sea que esa ancla va para arriba, en el autor y el consumador de nuestra fe, y yo espero que también de su fe, que Él es el autor y consumador, es decir, de Él nos aferramos, aunque estamos viendo este mundo, lo estamos esperando a Él, y no es una fe ciega, sino que Él ha dicho, yo soy el camino, o sea que sabemos por dónde ir. Imagínense ese deseo. Si somos hijos, también somos coherederos con Él, o sea que vamos para el reino de los cielos. Pero hay unos punticos que no podemos olvidar. Y mire lo que dice el versículo 17. Y si somos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. O sea que Dios nos está prometiendo que usted y yo vamos a ser, ¿qué? Glorificados. No, pastor, no diga eso porque la gloria solamente al Rey. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. La persona que mayor debe recibir gloria en una familia, hablando de nosotros de manera natural, debe ser los padres. Eso incluso la misma Biblia lo enseña. Honra padre y madre, ¿sí? Qué ventaja aquí es de eso, uno no puede ver varios codazos. Qué bueno. Entonces sí, honra padre y madre, ¿no? Entonces, honra padre y madre. Entonces, si mi hijo triunfa, ¿a quién está honrando? A su papá. Si mi hijo es decente y las personas lo reconocen por decente, ¿a quién está honrando con su forma de ser? A su papá. Entonces, si Dios está compartiéndonos un poquito de su gloria, no es porque nosotros vayamos a ser más que Él, sino porque en ellos es glorificado Él. Es exaltado Él. Pero dice, si padecemos juntamente con Él. O sea que Él nos está advirtiendo, sí, la herencia es grandísima, pero vamos a luchar porque van a haber enemigos contra nosotros. Mire lo que dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuevamente, ¿qué está diciendo? Que nosotros, esta iglesia, estaba padeciendo algunas cosas. ¿Qué estaban padeciendo? Pues algunos estaban siendo avergonzados por ser cristianos. Ay, llegó el cristianito, llegó el lambeladrillo. Bueno, mi papá me decía así, llegó el lambeladrillo. O yo llegaba de la iglesia y me decía, llegó con las rodillas rojas de estar rezando por mí, ¿cierto? Me imagino. O mi papá me decía, ¿ya compró pandereta? Mi papá me molestaba con eso. Ya después aprendió a recibir la palabra. Pero mi papá me molestaba con eso hasta todos los domingos me decía, ¿para dónde va? Yo, ay, Dios mío, ya sabe, voy para la iglesia. Si quiere, llévese la cama para la iglesia, porque como ahora la pasa yo, pero voy solo los domingos, entre semana me la paso trabajando y estudiando. Llévese la cama, mijo, tranquilo, bien pueda. Entonces, en los romanos, algunos estaban avergonzando del evangelio. Entonces lo tapaban, ¿no? Decían que lo que pasaba es que iban a estudiar a la iglesia de Roma porque allá enseñaban a estudiar la Biblia gratis. Eso era lo que decían, se avergonzaban. Pero también pasaba algo.
También dice que ellos estaban renunciando a Cristo y estaban buscando justificarse a través de la ley para poder decir yo soy bueno, o sea, yo sí hago. Pero otra cosa que estaban haciendo era que se han entenebrecido y se han apartado de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Porque la iglesia está siendo perseguida. Entonces Pablo les está haciendo una invitación a la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? No es la misma gloria del mundo. Igual que cuando les dijeron a los apóstoles, cállense y no prediquen más de Jesús. Y Pedro dijo, ¿qué conviene? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Y Pablo en otra carta va a decir, si yo buscara agradar a los hombres, pues yo les hablaría lo que ustedes quieren escuchar, pero yo busco agradar a mi creador, a mi salvador. Y de la misma forma nosotros como iglesia deberíamos caminar buscando para agradarle, entendiendo esto, y tenga esto claro porque si no usted se va a frustrar, entendiendo que Él sabe que usted y yo tenemos debilidades. Tenga eso claro, por favor. Porque si usted no tiene en cuenta que usted y yo tenemos debilidades, usted se va a frustrar y va a decir, ay, otra vez la embarré con Dios. Oh, no se preocupe, vamos caminando, poco a poco vamos madurando y vamos creciendo en el conocimiento de la palabra y en la experiencia de la palabra. Pero ahora dice el versículo número 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Pregúntele ahí al que usted tiene a su lado. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Julie, pregúntale ahí a la señora Ana. Mamá, ¿quién ama a Dios? ¿Sí? Mamá, ¿quién ama a Dios? ¿Sí? ¿Quién es el que ama a Dios? Ahí Miguel, pregúntale a Lady. Lady, ¿quién ama a Dios? Cuéntanos, ¿ah? Héctor y Milena que están por Facebook, pregúntenle ahí a Jeremy y a William, oiga, ¿quién ama? ¿Cómo se ama a Dios? ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Cómo saber que uno ama a Dios? ¿Ah? ¿Cómo saber? ¿Cómo entenderlo? ¿Quién ama a Dios? ¿Ah? Entonces vamos a ir a Juan, capítulo número 14. Y les decía hace un momento que nosotros no podemos ver la Biblia sino a partir de lo que Jesús nos ha enseñado, sino a partir de lo que Jesucristo nos ha dado, porque Él es el maestro por excelencia. Él es el que tiene la voz primera y la voz y la última palabra. No hay nadie que pueda estar por encima del Señor Jesucristo. Así que si nosotros vamos a hablar acerca del amor que Dios nos ha mostrado y acerca del amor que Dios quiere que nosotros expresemos, pues debemos buscar qué es lo que dijo el Hijo. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios fueron manifiestas y fueron dadas a través del Hijo. Y mira lo que dice aquí en Juan, capítulo número 14, versículo número 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesucristo lo pone de esa manera tan sencilla. Usted me ama, guarde mis mandamientos. Pero no es un discurso que se queda allí flojo como que es una frase que pasó en vano. No, esa frase no pasó en vano. Esa frase está allí muy bien clara. ¿Por qué? Él vuelve y la remata, versículo número 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que el tema de amar a Jesús es algo serio. ¿Por qué? Mire lo que está diciendo. El que tiene mis mandamientos, Jesús se está colocando a la altura de Dios. Él está diciendo, mire, yo les he dado unos mandamientos. ¿Usted me quiere amar? A mí no me ame dándome besitos. O sea, ¿cómo lo amó Dios a usted? Dios no nos amó enviándonos regalos desde el cielo. O que uno se asome y mire el cielo y allá hay besitos formados en las nubes. Ay, mire, Dios me mandó un besito. No. Dios no nos amó así. Dios, ¿cómo nos amó? Nos amó enviándonos su palabra. Y esa palabra se hizo carne y a través de esa palabra nos mostró el camino para llegar al Padre. Esa palabra que se hizo carne caminó en medio de nosotros. Y le oímos, dicen los apóstoles, le oímos, le vimos, le contemplamos, le palpamos y ahora damos testimonio de él. Y ese testimonio ha llegado hasta el día de nosotros, de que Jesucristo trajo la palabra del Padre para que nosotros tuviésemos vida.
y recibiendo esa palabra podamos amarlo a Dios. Así que cuando usted le dice, Señor, no sé cómo amarte, pues acá está dando la respuesta. Ah, ¿quieres saber cómo amarme? Cumple mis mandamientos. Guarda mi palabra. La palabra que el Padre dio a través del Hijo. Y dice también el versículo número 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Todo aquel que rechaza las palabras de Jesucristo está rechazando de manera directa al Padre Celestial. Porque cuando el Padre Celestial envía al Hijo, se está enviando a sí mismo. Es la palabra misma de Dios hecha carne. Así que nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Nadie puede decir que ama al Padre si rechaza al Hijo. Así que cuando la palabra dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, está diciendo que a los que aman a Dios es aquellos que han recibido la palabra de Jesús y la guardan. No nos podemos engañar. No, es que yo amo a Dios, pero a mi manera. No. A menos que su manera sea la manera de Dios. Y la manera de Dios es, yo les doy mi palabra a través de mi Hijo, y el que me ama, amará a mi Hijo, y amará sus palabras, y le seguirá. Así que Pablo le está diciendo a los romanos, hay unos que se han avergonzado del Evangelio y se han apartado de la iglesia. Hay otros que se entenebreció su razonamiento y en sus propios pensamientos hicieron tercos, hicieron necios, hicieron, en nuestras palabras, hicieron mensos o brutos. Y con sus necios pensamientos se apartaron del Evangelio. Y otros quisieron seguir la ley como algo superior al Evangelio que yo les di a través de mi Hijo. Ellos dejaron de amarme. Y mire lo que dice el versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pablo se está esforzando por colocar en primera medida a Jesucristo y volviendo a recobrar ese valor dentro del corazón de la iglesia de Roma. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y eso es lo que nosotros debemos permanecer en las palabras de Jesús, entendiendo que solamente por las palabras de Jesús vamos a recibir esa gloria futura. Entendiendo que obedeciendo las palabras de Jesús, nosotros vamos a vivir eternamente con el Padre. Así que, ¿cuál es el llamado que estamos recibiendo? El llamado que estamos recibiendo es a obedecer al Señor Jesucristo, a escuchar su voz, es decir, dejarnos pastorear por Él, a dejar de ser aquellos que hablan mucho de la palabra y poco actuamos. Porque guardar la palabra no es, ya me la sé de memoria, no. Guardar la palabra es hacer la palabra, porque la palabra de Dios es acción. Dice el Evangelio de Juan, que la palabra de Dios se hizo carne y caminó entre nosotros. Es decir, que actúa, la palabra de Dios tiene poder. Y el reino de los cielos consiste en eso, no en palabrerías, sino que el reino de los cielos consiste en hacer su voluntad. De manera que el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros en este momento es el que nosotros volvamos la mirada a Cristo. Y yo no sé si usted en este momento puede hacer esa evaluación, yo espero que usted la pueda hacer o que en algún momento la haga, y es en el momento que usted se enamoró de Cristo y usted dijo, Señor, aquí estoy, yo quiero amarte y quiero darte todo lo mejor. Y usted disfrutaba cada minuto, cada segundo de oración, y usted disfrutaba cada vigilia y todo ello, y usted le entregaba su corazón a Él, pero tal vez ahora está frío. Y tal vez a usted le puede haber ocurrido lo que en algún momento me ocurrió a mí. Y fue que en algún momento me di cuenta que como el evangelio que había recibido en un inicio estaba viciado de algunas costumbres que no eran conforme a lo que Jesús había enseñado, entonces me volví distante
Y entonces cualquier muestra de apego hacia la palabra yo me mostraba reacio, ¿no? Porque no, las emociones no van en juego con seguir a Jesús. Pero luego me di cuenta que Dios me fue formando y que Dios me fue enseñando el camino y que yo me estaba separando de Él y me estaba volviendo frío delante de Dios. Y nosotros debemos recuperar ese amor, pero ese amor vivido que nos hace estremecer desde la punta del dedo gordo hasta la corona de la cabeza. Y poder decir, Señor, yo te amo y te busco y no me avergüenzo de ti. Y yo quiero obedecer tu palabra. Y yo quiero volver a recobrar esos momentos de oración diarios y leer tu palabra y saber de ti de manera directa antes que saber por boca de los demás. Porque hoy en día se predica más de lo que predica la gente que de lo que predicó Jesús. Y necesitamos volver a recobrar ese valor de la palabra de Jesús. Necesitamos volver a vivir ese primer amor. Necesitamos abandonar esa vergüenza y comenzarle a contar a las personas de manera natural que Cristo vive y que Él nos vino a rescatar. Y que si ellos obedecen esa palabra del Padre, y que confiemos en el Hijo, entonces todas las cosas nos ayudarán a bien. Todas las cosas nos ayudarán a bien. Y entonces, aunque haya persecución, como estamos firmes en el Hijo, nada nos podrá separar de Él. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni huestes, ni potestades, ni ángeles, ni la vida, ni la muerte. Permaneceremos en Él y viviremos por Él. Así que el llamamiento es un llamamiento santo, que a pesar de las circunstancias que se vengan a oponer contra nosotros, porque el enemigo se levantará contra su iglesia y está levantado contra su iglesia, nosotros vamos a recibir un momento en donde será eterno, de podernos gozar delante del Padre. Así que oremos y démosle gracias al Señor por esta palabra que nos ayuda, esta palabra que nos fortalece, esta palabra que nos insta a permanecer delante de Él. Dios y Padre, te damos muchas gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. A través de tu Hijo tú nos salvaste y nos rescataste de la muerte. A través de tu Hijo tú nos limpiaste de toda maldad. A través de tu Hijo tú, Señor, escudriñas lo que hay en nuestro interior. Tú dices, ¿quién conoce el pensamiento del hombre? Nadie. Ni nosotros mismos conocemos lo que pensamos. Por eso tú nos adviertes que no confiemos en nuestro propio corazón, porque no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Pero tú has enviado la palabra, la cual es expresada a través de tu Santo Espíritu. Y esa palabra entra y hace distinción entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y nos hace identificar todo aquello, Señor, que está mal en nosotros. Tu palabra es vida. Ayúdanos a escuchar esa palabra. Límpianos, papá, que ninguno de nosotros nos avergoncemos, que ninguno de nosotros olvidemos que amarte no es decirte te amo, sino es recibir tus mandamientos. Y el primer mandamiento que tú nos enviaste es que creamos en tu Hijo Jesucristo. Él dijo, esta es la voluntad del que me ha enviado, que crean en mí, y entonces yo les resucitaré en el día postrero. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, a ser la iglesia que tú añoras. Gracias. Gracias por esa promesa que tú nos das, que al amarte a ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que nosotros ya no podemos decir más, me fue bien o me fue mal, porque en Cristo Jesús todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por bendecirnos tanto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar al tiempo de la cena. Así que usted, por favor, prepárese allí con su copa, su pan. Prepáralo un momento. Mientras tanto, yo me voy a dirigir a 1 Corintios, capítulo número 11. ¿Qué es lo que celebramos en la cena del Señor? ¿Qué es lo que hacemos durante este momento? Pues la cena del Señor tiene algo primordial e importante. ¿Qué es? La cena del Señor
tiene como propósito que nosotros estemos juntos. Si usted lee todo el capítulo 11 y un poco desde el 10, el final del 10, usted se dará cuenta que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corintios que ellos están participando mal de la cena, porque cada uno participa en su momento y a su antojo. Pero Pablo les está diciendo que el cuerpo de Cristo fue partido por todos, que la sangre de Cristo fue derramada por todos. De esa manera, lo que Pablo está expresando es que el participar de la cena del Señor no es cada uno por su lado, sino todos juntos, unánimes, recordando que somos miembros del cuerpo de Cristo, que hemos sido lavados por su preciosa sangre y que por su palabra lo podemos conocer a Él. Ese es el deseo del Señor a través de la Santa Cena. Además de que cuando participamos del pan, hacemos memoria de su cuerpo que fue, dijo él, partido en la cruz del Calvario, aunque sus huesos no fueron quebrantados, ¿no? Es una manera de decirlo, que fue destrozado, que fue lastimado, que sangró. Pero cuando participamos de la copa, lo que estamos recordando es el pacto en su sangre. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que todo aquel que crea en Cristo Jesús es libre de toda culpa y ahora se puede acceder ante el Padre. Y comiendo el pan, Él es el pan de vida, comiendo ese pan, nosotros tendremos vida y vida eterna. Porque Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Todo aquel que coma esta carne vivirá. Pero no solamente vivirá en este mundo, vivirá para siempre en el reino de los cielos. Así que ahora vamos a participar. Voy a leer 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pero yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, nosotros ahora participamos de tu pan, en memoria tuya, recordando que tú entregaste tu cuerpo por nosotros para darnos vida. Gracias te damos, Señor, y participamos de él en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, participe. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Padre, nosotros hacemos hoy memoria de tu sangre, la cual nos limpia de toda culpa, de todo pecado. Y te pedimos que tú nos ayudes para que nunca nos apartemos de este camino de fe, que nunca nos apartemos de tus palabras, las palabras benditas, las palabras santas. Tú seas glorificado en cada uno de nosotros, que tú seas glorificado en nuestras familias, que siempre hagamos memoria de que tú moriste por nosotros para podernos acercar al Padre, para darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque hacemos memoria de esto hasta el día que tú regreses, porque si tú resucitaste y nosotros hemos muerto en ti, nosotros también resucitaremos en el día postrero. Participe, por favor.
Señor, damos gracias por este tiempo. Damos gracias porque uno de los mandatos que tú nos diste fue hacer memoria de ti a través de tu cena, a través de esa cena. Tú eres nuestra Pascua. De esa manera te amamos, obedeciendo tus palabras. Y no solamente se trata, Señor, de comer un pan y participar de la copa. Se trata de nosotros entender y creer y vivir que por ti ahora somos más que vencedores, que ya no hay nada que nos pueda acusar y separar del Padre, sino que ahora permanecemos en tus palabras. Y de esa manera, todas las cosas que vengan a nosotros serán para bien. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén.